y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor amado, por este momento, por este tiempo, Señor, que nos concedes, Padre Santo, de poder estar aquí, Señor, en este lugar, Padre, dándole honras y glorias, Padre Santo. Pedimos por esta palabra que va a ser impartida, llegue a lo más profundo de nuestro ser, Padre. Haga, Padre, cambios en nuestras vidas, fortaleza, Señor, para cada persona, Padre, cada hermano, hermana que necesite, Padre, fortaleza, santificación, guianza, Padre, a través de su palabra, Señor amado. Le pido, Padre, que sea usted dando ese conocimiento, discernimiento, para poder explicar su palabra de la manera correcta, poder enseñarla, predicarla, Padre, de tal manera que seamos bendecidos con esta palabra bendita, Dios, edificados, Señor, como ese edificio, Padre Santo, oh Dios, poder ser sobreedificados sobre esa roca y ese fundamento de los apóstoles y profetas. Gracias, Señor, por su misericordia en esta hora. Sea usted tocando las vidas de aquellos que van a estar escuchando, viendo el video que se está transmitiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hemos venido, ¿verdad? Ayer estuvimos estudiando parte de este libro del Evangelio de Juan. Hemos venido hablando acerca de él y vamos a continuar haciéndolo acerca de lo que está escrito en este libro. Amén, hermanos. Y en esta ocasión hemos tomado el verso 14, que dice este verso: y aquel verbo fue hecho carne. Hemos venido explicando que esa palabra verbo que nosotros entendemos, ¿verdad? O tenemos acá en el español, es la palabra logos del griego. Y cuando habla de el logos, hermanos, está hablando de una palabra. Eso es lo que significa, palabra. Por eso es que dice acá, aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. Para un griego, logos significaba palabra o razón. Palabra o razón. Entonces, en la filosofía judía, las palabras tienen poder. Todo judío cree, ¿verdad?, que las palabras que se hablan, incluso los nombres que se le ponen a los hijos, tienen un significado poderoso en la persona que posee o tiene el nombre que se le delegó. Y decía, ¿no?, que en esa filosofía también ellos saben y entienden que las palabras de los seres humanos tienen poder. Amén, hermanos. Ellos están muy atentos a las palabras, a lo que se dice, por lo que también nosotros encontramos en las Escrituras. Veamos Proverbios capítulo 12. Déjenme ver si es 12, creo que va a ser 18-12. Proverbios 18-12. Vamos a ir ahí, por favor, hermanos. Déjenme ver si es este el texto que yo quiero encontrar ahora. Déjenme ver. Ok, vamos a pasar al capítulo 12 entonces. 12, porque tengo el capítulo 18 para leer, pero vamos a ir al 12 y vamos a tomar el verso 18. 12, 18. Dice la palabra: hay hombres, así dice, ¿verdad?, cuyas palabras son como golpes de espada. La pregunta sería, ¿en realidad las palabras son un golpe? No, ¿verdad que no? Amén. No, hay una metáfora aquí en este texto, hay una comparación en el texto, que las palabras suelen ser como un golpe de espada, o sea, que causan heridas, ¿sí o no? Con la boca, con las palabras, hermanos míos, se puede edificar a alguien, llevar edificación, pero también con las palabras se puede llevar destrucción, herir a la persona. Con las palabras se puede vendar heridas, pero con la palabra también se puede herir a la persona. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Amén, hermanos. ¿A quién le gusta que lo insulten? Yo creo que a nadie, exceptuando aquellos amigos, ¿verdad?, de que desde que se ven van diciendo malas palabras y se ríen y tranquilos ellos. Amén. Pero el cristiano, el que conoce la palabra, ha entendido de que las palabras, nuestras palabras, las palabras del ser humano,
tienen un efecto. Hermanos, cuando se dicen, cuando se hablan. ¿Lo cree usted, iglesia? Entonces, dice el verso 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero vean lo que también dice el mismo texto. Mas la lengua de los sabios es medicina. O sea, se puede curar con la lengua. En el sentido de que con las palabras, usa la expresión lengua, pero está hablando de las palabras. Amén, hermanos. Entonces, con las palabras también se puede curar. Usted ve lo importante, hermanos, de lo que nosotros decimos, la importancia que tiene lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Entonces, al no solamente tratar a la gente, sino cuando venimos a este lugar, amén, nuestras palabras, hermanos, tienen autoridad, tienen poder de parte de Dios. Con ella bendecimos y con nuestra boca, nuestra lengua, como dice la Biblia, también podemos maldecir. Amén, hermanos. Una palabra. Entonces, veamos también lo que dice el libro de los Salmos. Salmos 55. El Salmo, vamos a leer el capítulo 57 mejor. 57 y verso 4. Dice el salmista acá, el verso 4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿En realidad un hombre puede vomitar llamas? No, pero habla de las palabras, lo que sale dentro de él. Recuerde que Jesucristo dijo, lo que entra por la boca no contamina, pero sí lo que sale. Esto contamina no solamente a la persona que te escucha, sino tú mismo o nosotros mismos podemos contaminarnos con lo que nosotros decimos. Amén, hermanos. Dice, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda, una espada aguda que hiere. Amén, iglesia. Entonces el judío tenía en mente todo esto, que las palabras tienen poder. Alguien dijo, hermanos, que cuando Dios creó los cielos y la tierra tuvo que usar la palabra para poder crear. Y cuando alguien dice esto, también cabe pensar de que Dios tuvo que usar un medio, hablando del Padre, para poder crear las cosas. Amén, hermanos. Usamos herramientas muchas veces para poder hacer un trabajo que con nuestras manos no haríamos o no podemos hacer. ¿Verdad que sí, hermano? Usted agarra un martillo y un clavo y puede meter ese clavo en la madera con el martillo. Pero si usted está pegándole o golpeándolo con la mano, es muy difícil, hermano, que ese clavo entre. Entonces se usa un medio para poder hacer algo. Entonces, para mí esto es un punto de vista equivocado, porque entonces limita al Padre como un Dios todopoderoso. ¿Verdad que sí, hermano? Que tiene que usar a su Hijo para crear las cosas porque Él no las puede crear. Entonces, no estoy de acuerdo con este punto de vista, ¿verdad? Que usa la palabra, encontramos la palabra, el verbo creando las cosas, pero encontramos al Dios Padre en la misma creación también, haciendo obras maravillosas, como hemos venido diciendo, al Espíritu Santo también, creando, hermanos, todas las cosas. Ese verbo, esa palabra, esa idea, como decían los griegos, porque, como decía, bueno, para el griego, el que nosotros tengamos ideas es ese logos, ese Dios no conocido, ese Dios que no se puede ver, ese Dios que no se puede palpar, ¿verdad? Es el que ha puesto en nosotros ese poder de razonar, de pensar, formular palabras, formular ideas, hablar poemas, todas estas cosas, que ese verbo, según los griegos, ¿verdad?, le dio el poder al humano, al ser humano, de que pueda también razonar como lo es él, un verbo, una razón. Pero hasta ahí nomás. Si usted le pregunta o le preguntaba en ese tiempo a un griego, ¿qué es el verbo? Lo primero que le dijera es palabra, es una razón. Pero si usted le decía, ¿cómo es el verbo?
no le daba razón, porque ese verbo, como es una palabra, ¿verdad? Un sonido, una palabra, una razón, no se puede ver, no se puede tocar. Amén, iglesia. Y es por eso que Juan dice, ¿saben qué? De ese verbo que ustedes creen, ¿verdad?, que es abstracto, que no tiene un cuerpo, que no tiene, bueno, cuerpo, manos, pies, que no tiene una boca, yo se lo quiero presentar porque nosotros lo vimos a Él, lo palpamos y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces Juan da una idea mucho más amplia que la que tenían los grandes pensadores griegos y los grandes filósofos griegos. Una idea más amplia de ese verbo, de esa palabra, de esa idea, ¿verdad? Que de ese Dios que no se podía ver. Les dice, ¿saben qué? Ese Dios se puede ver ya. Porque ese Dios vino y tomó forma humana y anduvo con nosotros. Y nosotros estuvimos con Él, hablamos con Él, comimos con Él, lo tocamos. Vimos la gloria en Él, la gloria del unigénito del Padre. O sea, el Dios que se encarnó. Esa palabra es para ustedes una idea. Tomó forma humana y habitó entre nosotros. Estuvo entre nosotros. Amén, hermanos. Porque si usted nota, vamos a regresar al Evangelio de Juan. Alabamos al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. En el verso 18 del capítulo 1, verso 18, dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Y este es un contexto para poder explicarnos lo que pasó con Moisés en la cumbre del monte. Amén, hermanos. Porque ya dice, bueno, y habló Dios con él cara a cara. Pero es curioso porque no le vio. Sí habló cara a cara, pero no le vio. Amén, hermanos. No le vio. ¿Por qué? Porque a Dios nadie jamás le ha visto. Pero ese Dios toma forma humana para darse a conocer a los seres humanos. Porque como hemos venido estudiando con los hermanos que están llegando a los estudios, Dios es espíritu, y como espíritu no podemos decir, bueno, que tiene un cuerpo, porque un espíritu no tiene un cuerpo. Amén, hermano. Dios es espíritu, y como espíritu no tiene cuerpo. Pero toma forma humana para que nosotros podamos conocerle a Él. Hay atributos humanos que se dan en Él, ¿verdad? Para poder nosotros entender quién es ese Dios. Dios es un Dios que saca al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Amén, hermano. Entonces, si la mano de Dios, o si Dios tiene esa mano, entonces esa mano está limitada a un cuerpo allá arriba. Pero esa mano no puede moverse aquí. No sé si me explico. Entonces, pero la Biblia usa estas figuras literarias para que nosotros podamos entender lo poderoso que es Dios. Y dice, Dios sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa, o sea, indicándonos el poder de Dios, el Todopoderoso, moviéndose, hermanos, para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto, vencer a un faraón que se oponía y hacer grandes señales que Dios hizo en ese lugar para demostrar su gloria y su poder y demostrarle a los hombres que no hay otro Dios como Él. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios grande y maravilloso. Gloria al Señor. Entonces, pero Juan dice, ¿saben qué? Ese verbo, esa idea que ustedes tienen, se ha encarnado. El verso 14 que hemos leído dice, y aquel verbo, aquella palabra, aquella idea se encarnó, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Amén, hermanos, como la del unigénito del Padre. Entonces, aquí usa un verbo, aquí usa una palabra, y estaba dando una idea, ¿verdad?, al iniciar el mensaje, con la ideología de los judíos,
o esa filosofía de idea de los judíos de que las palabras tienen poder, y esto Dios mismo lo confirma. Incluso Dios dice de su palabra que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual es enviada esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También dice la palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levantare en contra de ti. Entonces, las palabras de la gente, incluso que no son cristianos, tienen poder. Amén, hermano. Tiene un poder, pero en este poder lo están usando de una manera indebida, de una manera incorrecta. ¿Cuántas maldiciones la gente de afuera ha lanzado en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios? Y una evidencia, hermanos, que podemos tener de ese resultado de lanzar una palabra contra alguien que Dios ha ungido, lo vemos en muchas vidas que han hablado en contra del pueblo de Israel, y esas personas hoy no están. Tuvieron que pagar fuertemente, duramente, el haber hablado, el haber expresado palabras en contra de un pueblo que Dios llamó. Imagínense ahora, todo aquel que se levanta en contra de la iglesia no le irá bien. Todo aquel que formula palabras en contra de usted, todo aquel que le desea maldiciones y lanza maldiciones contra su vida, usted en su boca tiene un poder superior a aquella persona, porque dice: condenarás toda lengua, toda palabra que sale de la boca de ellos será rechazada en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, gloria al Señor. Porque ese Dios que nos ha dado esta autoridad es un Dios de poder. Amén, hermanos, es un Dios de poder. Los griegos creían, bueno, que todo era cambiante, todo cambiaba rápido, todo iba avanzando y cambiando al mismo tiempo, de tal manera que hay un filósofo griego conocido como Heráclito. Heráclito, hablando acerca de este mundo cambiante, él decía: hermanos, tú vas a un río, te metes en ese río, te mojas en el agua de ese río, sales de ese río, y quizás en el momento que sales quieres volver a meterte al río, te metes en el mismo río, pero no te mojas con la misma agua. Esto es lógico, ¿no? Porque el agua del río va corriendo. Con esa misma agua que te mojaste no te vuelves a mojar nunca más. ¿Entendemos esto, hermano? No te puedes meter al mismo río, pero no te mojas con la misma agua. Esa agua que te mojó corrió y ya no está ahí, no se queda. Amén, hermanos. Entonces, hablando de lo cambiante que son las cosas, sí, te metes al mismo río, pero las cosas cambian. El agua ya no es la misma, es diferente agua que ha bajado o la corriente ha llevado. Amén, iglesia. Entonces, las cosas cambiantes, como dicen ellos. Entonces, él también formulaban los griegos y decían: bueno, el tiempo cambia, hoy hace calor, mañana hace frío. Y esto que no vivieron en Río. Ahora hay flores, mañana se marchitan y ya no están, porque todo es cambiante. Es la idea, ¿verdad?, que ellos se formulaban referente a esto. Entonces, y cuando definían, ¿verdad?, ese logo, esa palabra, esa idea, le daban esa forma, algo cambiante que se iba adaptando con el paso del tiempo. Pero Juan comienza a hablarles y les dice algo muy importante que lo encontramos en el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si ese era en el principio, y era con Dios, y era Dios, sigue siendo hasta el día de hoy. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra poderosa no pasará. Puede cambiar todo, pero su palabra no cambia. Puede cambiar todo, pero Él no cambia. Y como Él no cambia su palabra. Porque su palabra, si su palabra cambiara, cambiara Él también. Nosotros cambiamos de pensamiento, de idea, muy seguido, ¿verdad que sí? Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra, pero Dios no es como nosotros.
Dios es diferente. Si Dios dijo algo, mantiene su palabra. Si Dios ha prometido algo, cumplirá esa promesa. Si Dios a usted le ha dicho algo, téngalo por seguro que va a cumplir ese algo que le ha dicho, porque a Él no se le va a olvidar. Él recuerda todas sus palabras y Él pone, hermanos, su obra en todo lo que Él ha dicho y ha prometido. Su palabra no vuelve a Él vacía. Gloria al Señor. Ahora, Juan comienza a hablarle a una comunidad muy creciente, comunidad cristiana muy creciente, pero ya no judía como al principio. En el principio vieron 3,000 en un solo mensaje, 5,000 en un solo mensaje, y cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y en su mayoría eran judíos, aunque habían griegos ya convertidos. Pero pasado el tiempo, incluso en el tiempo que Juan escribe este evangelio, la comunidad cristiana en su mayoría eran griegos y no judíos. De 100 griegos convertidos había un judío convertido. Comenzaron a alejarse del anuncio del evangelio, de escuchar la palabra de Dios, y comenzaron a apegarse más y más a su ley, a su regla, y se les fue olvidando el anuncio del evangelio. Pero los griegos recibieron con brazos abiertos el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Había oportunidad para el gentil, había oportunidad para todo el pecador que se arrepintiera y viniera a Cristo. Gloria al Señor. Entonces Juan dirige su evangelio a esa comunidad, y él les dice algo muy importante. Presenta a Cristo como esa palabra viva. Ellos tenían la idea de que el verbo era una palabra, pero le dicen, ¿saben qué? Esta palabra está viva. El verbo está vivo. Toma forma humana, muere en la cruz, pero resucita el tercer día. Amén, iglesia, gloria al Señor. Y esa palabra, vida, esa palabra aparece en este evangelio unas 35 veces, que habla de palabra, habla de esa vida, habla de esa palabra que cobra vida, y que esa palabra o esa vida nos da vida a nosotros también. Gloria al Señor. Entonces, acá mismo en el capítulo 1, verso 2, y tomamos el verso, déjeme ver por acá. Sí, del 1 en adelante. Este era, bueno, ya el verso 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, que dice, fue hecho. Amén, hermanos. En Él estaba la vida. Note esto usted. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solamente en este verso encontramos 2 veces la palabra vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, ahora ya no solamente es vida, sino que también es luz. Amén, hermanos. Ya no solamente es vida, sino que también es algo que se puede ver, que la luz ilumina. Sabemos y entendemos cuando la luz llega, las tinieblas se disipan. Hay claridad. Amén, hermanos. Entonces, Él es la palabra, pero es la palabra viva. La palabra que da vida, y esa palabra que da vida también es luz para aquel que vive en tinieblas. Amén, iglesia, gloria al Señor. El capítulo 10, vamos a ir ahí, hermanos. Capítulo 10. Y vamos a tomar el verso 28. Dice la palabra, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. De tal manera que todo aquel que quiera tener vida eterna tiene que venir a Él. No hay otro medio para vida eterna, solamente es a través de Cristo Jesús. Es tan importante ese verbo, y es tan importante que ese verbo se haya hecho carne. ¿Por qué? Porque a través de esa carne que fue sacrificada, nosotros tenemos acceso directamente a ese Dios. Al Dios no conocido, al Dios que no se podía ver, hoy podemos sentirlo. Hoy se puede revelar a la vida del ser humano. Hoy, en este tiempo, desde el momento que Él apareció en forma humana, se le puede presentar a cualquiera.
El Dios que antes no se podía ver, ahora viene su Hijo para darlo a conocer. De tal manera que Jesús dice, hermanos, que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y no en una manera física, sino, hermanos, en ese amor demostrado, viniendo a morir a la cruz del Calvario, cumpliendo una misión que el Padre le encomendó para venir a la tierra. Le trajo su palabra. Él dice: todo lo que he dicho, lo he dicho porque el Padre me dijo que lo dijera. Amén, hermanos. Las palabras que Cristo habla son las palabras que el Padre le dijo que dijera. Entonces, al escuchar a Jesús, entendemos al Padre, entendemos el corazón del Padre, porque vuelvo y cito lo que el mismo Jesús dice: lo que sale del corazón es lo que contamina, porque lo que hay dentro es lo que sale. Amén, hermanos. Y cuando Jesús hablaba las palabras del Padre, podíamos entender claramente el carácter del Padre escuchando a Jesús hablar. Ahora, literalmente, físicamente, no lo escuchamos en su momento, pero sí podemos escucharlo a través de las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, podemos escuchar a Jesús hablando una palabra que el Padre le dijo que nos dijera a nosotros. Amén. Y podemos conocer al Padre a través del Hijo. Aunque al Padre nunca nadie, absolutamente nadie le ha visto, pero sí hemos visto al Hijo, porque el Hijo se dio a conocer. El Hijo vino a revelar al Padre. Amén, hermanos. Aquel Dios que era invisible hoy se hace visible. Aquel Dios que no se podía palpar hoy se puede tocar. Amén, hermanos. Caminó con nosotros, anduvo en este mundo. Ese Dios poderoso es el que está aquí también. Gloria a Dios. El Dios tan grande y tan santo andaba caminando entre los seres humanos. Al Dios que no se podía tocar, dio oportunidad que se le pudiera tocar. Amén, hermanos. Dio esa oportunidad. De tal manera que mucha gente le tocó. ¿Verdad que sí? Mucha gente le tocó. Gloria al Señor. Y la gloria de Él fluyó. Gloria a Jesús. El capítulo 17. Vamos a pasar ahí. 17, verso 2 y verso 3. Gloria a Jesús. Verso 3, 2 y 3, ¿verdad? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Qué dice, hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿cómo poder conocer a ese Dios que no se puede ver? ¿Cómo poder conocer a un Dios que, si se da a conocer o si alguien lo ve en su naturaleza divina, inmediatamente muere, no puede estar con vida? ¿Ven, hermanos? Y yo decía el otro día, los mismos ángeles, los seres celestiales que hay en el cielo, al momento de estar cerca de Él o frente de Él, tienen que cubrir con sus alas su rostro para no verlo, porque es un Dios tan santo, es tan poderoso. Amén, hermanos. Un Dios tan grande, pero tan grande es también su amor y su misericordia, que quiso darse a conocer. Y no solamente, bueno, a través de los profetas, enviaba profetas para que dijeran cómo era Dios, para que anunciaran su palabra. No, Él mismo viene. Para que le conozcamos verdaderamente cómo es Él. No una idea de un profeta. Él mismo viene a presentarse y decir: yo soy. Yo soy. Yo soy. Es lo que le dice a Moisés. Le dirá: yo soy, me envió. Yo soy el que soy. Y yo soy, me envió. Pero imagínense el judío preguntando: pero ¿quién es yo soy? Jesucristo viene y dice: yo soy. Se presenta, se da a conocer. Entonces Juan, ese es el mensaje, no solamente en su evangelio, también en sus cartas. Si usted pasa conmigo a la primera carta de Juan, al capítulo 1, y leemos el verso 1 hasta el verso 4. Dice, ¿cómo dice? Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué dice más?
¿Cree que le tocaron, hermano? Sí. Él dice que sí. Hermanos, andar sabiendo que es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo ahí. ¿Quién no va a querer tocar? Y Juan describe, ¿verdad?, esa experiencia, porque aquí no es algo, hermanos, teórico. Bueno, Dios es un Dios bueno, un Dios grande, poderoso. No, no, aquí hay experiencia. Aquí hay algo vivencial, hermano. No es que, bueno, me contaron, me dijeron. No, no, nosotros lo vivimos. Él dice claramente lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, al verbo, a la palabra de vida. Entonces dice acá, porque la vida fue manifestada. Así dice, hermanos. Y la hemos visto. Oiga, vieron la vida, hermano, porque vieron a Jesús. Aleluya. Amén. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí Juan no deja, ¿verdad?, ninguna duda de que hay un Padre, pero también hay un Hijo. Los unicitarios aquí quedan por el piso en su idea, en su teología, de enseñar que Jesucristo es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo, manifestado en diferentes momentos, ¿verdad?, con diferente nombre o apariencia, pero que es el mismo Jesús. Aquí Juan dice que son personas diferentes en la deidad. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hace una separación con su Hijo Jesucristo. Ok, vamos a continuar, ¿verdad?, en las lecturas que tenemos. Pasamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y ahora vamos a ver otro punto muy importante que es muy tratado acá, que en algunos textos que hemos leído también lo encontramos, que es la luz. Aquella vida también era la luz de los hombres, dice la Biblia, que ya leímos, ¿verdad que sí? Ahora, hablamos de esa palabra luz que aparece en este Evangelio 28 veces en el Evangelio. O sea, usted nota que Juan presenta a Jesús como Dios. No deja ninguna duda de que Jesucristo es Dios. Los otros evangelios se encargan de presentar a Cristo como hombre, el Dios hombre, el Dios encarnado, que lo mismo, ¿verdad?, en cierta manera lo hace Juan, pero aquellos comienzan desde su genealogía humana, para que el pueblo judío entendiera que lo que se había dicho del Mesías ya se había cumplido en Cristo Jesús, que había habido un cumplimiento de las profecías referente a aquel que habría de venir. Y Juan dice, ¿saben qué? Como no tienen ninguna duda de que a través de las genealogías han entendido de que este era el Mesías prometido, yo lo voy a presentar como el Dios real que es también. Y comienza hablando acerca de él. Estuvimos leyendo los versos que dice que Él es la vida eterna. Le dice a todo mundo, nadie puede ser salvo si no cree en el Verbo que se hizo carne, en Jesucristo. Y ahora dice, nadie puede estar en luz si no tiene a Cristo en su vida, si no tiene al Verbo en su corazón. Entonces, dijimos que leíamos el capítulo 8, ¿verdad? Verso 12. ¿Qué dice, hermanos? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pueblo judío celebraba una fiesta conocida como la fiesta de las luces. Y esta fiesta de las luces también anunciaba acerca de Cristo. Amén, hermanos.
sabían y entendían lo que Dios les había dicho referente al candelero que tenía que estar encendido y que iluminaba aquel lugar donde las personas se entraban. Estaba iluminado esa parte donde estaba el candelero. Entonces eso no se tenía que apagar. Ahora Jesucristo le dice, ¿saben qué? Yo soy más que ese candelabro o candelero, no sé la palabra. Yo soy más que Él, porque Él solo alumbra una parte en el templo, pero yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz que da vida. Soy la luz de este mundo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. El capítulo 14, ahí mismo en el mismo evangelio, capítulo 14 y verso 5. 14:5 dice, déjenme ver si este es el texto que quiero encontrar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, creo que es el capítulo 1, verso 5, 4 y 5, hermano. Los uní, no hice división en estos versos. Pasemos al capítulo 1, verso 4 y verso 5. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Note esto usted, porque habla de un término en un sentido pasado. Las tinieblas no prevalecieron. Hubiera podido decir no prevalece, porque es lógico. Donde hay luz no hay tinieblas. Las tinieblas se disipan por la luz. Pero está hablando de un término pasado porque Juan se remonta al libro del Génesis. De esa luz verdadera que encontramos en el capítulo 1, antes de que la lumbrera fuera creada, antes de que el sol fuera creado. Dios dijo, sea la luz. Pero ¿de qué luz? ¿Y quién dio esa luz? Porque luego, posteriormente, después de toda una serie de creación, Dios creó la lumbrera mayor, Dios creó la lumbrera menor y Dios creó las estrellas que alumbran el universo y el sol que alumbra nuestro planeta. Amén. Y cuando la luz apareció, las tinieblas que estaban sobre el abismo y que se movían en la tierra, tuvieron que desaparecer, tuvieron que irse porque la gloria de Dios mismo estaba en el planeta. Amén, hermanos. Una cosa es una rebelión allá arriba y que Satanás haya sido lanzado a la tierra y que haya tomado control de la tierra y haya tenido, hermanos, esa autoridad de hacer lo que hizo en la tierra. Pero otra cosa es que ese Dios verdadero descienda a la misma tierra para estar en la tierra y que ellos puedan estar tranquilos así. No se puede. Amén. No se puede. Porque ese Dios verdadero vino a esta tierra. Las tinieblas se fueron. Es lo que dice acá. El verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Fueron vencidas por la luz. Jesucristo es esa luz. Y de cierta manera en nosotros había tinieblas. Y yo me refiero a esos animales que andábamos cargando. Pero al venir Cristo a nuestras vidas, las tinieblas se fueron. Y la luz se quedó en nosotros. De tal manera que luego Cristo dice, ustedes también son la luz de este mundo. Amén, hermanos. Ustedes también son la luz. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Él es la luz. Amén, iglesia. Alabamos al Señor. Gracias, Señor. Pasamos al capítulo 3. Gloria a Jesús. Dios es bueno, ¿verdad? Verso 19. Dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí no está hablando de algo físico, aunque la persona para hacer una maldad se esconda. Y aunque la persona por naturaleza busque la oscuridad para no ser visto, para hacer algo, ¿sí o no, hermano? Pero no está hablando de algo nada más físico, sino que a la gente, al ser humano, a nosotros, nos gustó más servirle al diablo y estar en las tinieblas que buscar a Dios.
Porque estoy seguro, quizás la mayoría de los que estamos aquí no andábamos buscando a Dios. Él nos buscó a nosotros. Estábamos conformes, tranquilos con la vida que vivíamos. Y algunos de nosotros sabiendo para dónde íbamos. Pero Cristo tuvo misericordia. Y esa luz llegó a nuestra vida. Esas tinieblas se disiparon, las cadenas fueron rotas. Amén, hermanos. Y fuimos libres por el poder de esa palabra. Por el poder de ese Dios poderoso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Amén. No es por las tantas cosas que el hombre ha hecho, por el simple hecho de no recibir a Cristo, por el simple hecho de rechazar a Jesús, la persona es condenada. Porque la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero la Biblia dice que esta es la condenación, que les vino la vida, pero rechazaron la vida. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Un último versículo y nos vamos. Capítulo 9, verso 5. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, ¿se iba la luz y que Jesucristo quedaba encendido en luz? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, hermano. No. Pero dice, mientras tanto, mientras yo esté en este mundo, luz soy de este mundo. Está hablando de esa vida. Amén. De ese poder de esa palabra que él predicaba, que lleva luz a todos los que la reciben. Y luego le dice a la iglesia, recuerda que le dice, me voy, es necesario que yo me vaya. ¿Verdad que sí? ¿Y la luz? ¿Y la luz? No, dice, ustedes son la luz. Porque yo me voy, sí, pero yo estoy en ustedes. Amén, hermano. Yo estoy en ustedes. El Espíritu de Dios está en nosotros, ¿sí o no? Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces nosotros somos luz. Usted ve el compromiso fuerte que tenemos como cristianos delante de Dios, de no ser tinieblas, sino ser luz. El Verbo se hizo carne, el Verbo se encarnó. Le invito a ponerse sobre sus pies y le damos gracias al Señor por esta bendición. Gloria a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por este tiempo, Padre. Oh Cristo poderoso, que nos ha concedido de estar en este lugar en esta mañana. Señor, alabando su nombre, glorificando su nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, que estuvieron aquí. Oh Dios amado,